Esté muy bien, donde sea que usted se encuentre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Cultura Electoral 22. En este programa, que hemos entrevistado más de una veintena de precandidatos primero y luego candidatos a la presidencia de la República, pero en el que también le hemos presentado a varios candidatos y candidatas a las diferentes diputaciones. En el caso del Frente Amplio, ya le hemos presentado al señor José María Villalta, el candidato presidencial, pero también tuvimos dos entrevistas con dos mujeres, con doña Patricia Mora, la candidata a la vicepresidencia, con Sofía Guillén, en primer lugar de San José, por este partido, y hoy tenemos el segundo lugar por San José, que es el joven Ariel Robles. Él es un orgulloso generaleño de allá, de mi sur, de donde está también muy buena parte de mi corazón. Ariel, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Un saludo muy cordial a usted, don Giovanni. Más bien, agradecer ese espacio que se nos brinda acá para poder intercambiar opiniones, como no solamente de nacimiento, sino de todo mi ser y todo mi corazón, porque pues aquí nací. En esta ocasión nos ha correspondido a nuestro cantón ocupar el segundo lugar por la provincia de San José. A mí me toca poner la cara y el nombre, pero en realidad ha sido un movimiento de gente joven, luchas comunitarias, movimientos sociales que integran esa candidatura, y es por eso que así la hemos asumido, ¿verdad? Nunca, y trato de luchar conmigo mismo para evitar hablar en singular, hablo siempre en plural. Entonces lo hago porque creemos que representamos ese movimiento, no es una personalidad nada más, o una cara, o un rostro, ¿verdad?, que ocupa este espacio. Entonces, muchas gracias por dejarnos compartir y estar acá en este espacio que esperamos sea lo más interesante, interactivo y rico para poder charlar sobre política, que es algo que no mucha gente quiere que hablemos, o no mucha gente quiere hablar, pero que hay que hablar, en definitiva. Claro, le decía hace un ratito que la política es precisamente el ejercicio de lo posible. Y ustedes son jóvenes, es parte de una nueva camada, una nueva generación que se está abriendo campo dentro del Frente Amplio y dentro de la política costarricense, gente que trae de alguna manera la ilusión de que con política se pueden hacer cambios significativos y que se pueden solucionar los problemas nacionales. En esa misma orientación, Ariel, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo piensan los jóvenes del Frente Amplio, los jóvenes de Pérez Celedón, que es una zona, pues ya sabemos, rural en muy buena parte, pero que también tiene un espacio semirural, digamos, o semiurbano, no sabría cómo definirlo, pero bueno, San Isidro en general también tiene una buena parte de modernidad? Sí, sí, de hecho los índices plantean que el cantón como tal, Pérez Celedón, tiene al menos dos distritos que son catalogados como urbanos, ¿verdad? San Isidro y Daniel Flores son distritos que concentran muchas de las cualidades de la urbe ya. Y de hecho, pues Pérez Celedón como tal es percibido como un cantón, ¿verdad? Que está en vía de un desarrollo, pronto podría llamarse, que tiene que cuidarse en términos de planificación urbana, porque se podría volver un desastre, como se han vuelto otras ciudades de nuestro país y de Latinoamérica. La política, en nuestro caso, no nace decir, de una aspiración meramente personal, o porque se hace muy bonito estar en estos procesos, o porque mi tata fue eh, tal y yo quiero ser lo mismo que fue mi tata, o algo así, ¿verdad? Sino, sí, es un contexto, como le decía hace un momento, que tiene que ver un poco con la realidad en la que nacemos, en lo que nos hemos desenvuelto. Aquí, pues, el grupo de gente que hemos estado trabajando en el Frente Amplio ya tiene su rato, a pesar de que es la mayoría de gente joven. Yo tengo 30 años, aunque espero no aparentarlos, espero aparentar menos, pero de esos 30 años, los últimos más o menos 12, 13 años hemos estado vinculados al Frente Amplio, ¿verdad? Y a vivir más en pleno, digamos, proceso político, electoral. Y lo hemos hecho no por gusto, ¿verdad? No es que digamos que ya como persona joven yo ya no quiero ir al cine, o no quiero ir a compartir al parque, o X o Y cosa que hacemos, o ver fútbol y cruzar los dedos para que la selección clasifique,
tengan más posibilidades de clasificar. Pero bueno, eso, todo eso Hágale nos la cruz, gusta. hágale la cruz, Ariel, hágale la Hacemos cruz. la cruz, hacemos una cruz gigante, gigante. Y Mañana no, juega no contra es, Jamaica en Jamaica, ¿verdad? nos jugamos el todo, pues mañana. Entonces, no es que a nosotros ya no nos guste, a nosotros eso, nos sigue gustando. Simplemente que la política, sea, participar en política para la juventud actualmente se volvió una necesidad, una urgencia, ¿verdad? Porque no es posible que esta generación que está experimentando ya un montón de aspectos de una crisis diversa, ¿verdad? De nuestra realidad. Yo digo una crisis diversa porque a veces, muchas veces, nos enfocamos solamente en la materia económica, pero yo creo que la crisis es una crisis muy amplia, ¿verdad? No, no solamente en términos económicos, sino también en términos de representatividad política, en términos de aquellos principios o valores que definen nuestra identidad, nuestra cultura. Esa crisis diversa, ¿verdad? Nos empuja a participar en política y más a quienes nacimos en una zona periférica, ¿verdad? Pues muchas veces nos tiramos los toros desde la barrera, ¿verdad? Vemos cómo deciden el rumbo de la periferia quienes no viven en la periferia. Entonces yo Los que creo están en que la es, capital. sí, Eso mismo entonces yo me creo dicen que en Punta Arenas, va a los empujar. muchachos de Punta Arenas, sí. Y a eso quería yo ir, tal vez, Ariel, disculpe que lo interrumpa, es que yo creo que está un poquillo la conexión a veces como que se nos va y estamos un poquito brincando, pero todo bien. Vamos a ver, ¿cuáles son entonces las soluciones, por ejemplo, para esa periferia que usted define como periferia, digamos, el cantón de Pérez Celedón, la región Brunca, si se quiere, ¿verdad? Ya también la zona sur, donde está Mitangamandapio, y Cotobruz, y todos los cantones que forman la zona sur. Pero entonces, ¿cuáles son las soluciones que tiene esta juventud? ¿Cuáles son las soluciones que tiene Ariel Robles como eventual diputado de la República? Porque le favorecen los números, usted ya lo podemos considerar prácticamente como diputado, pero bueno, hasta no verlo, no creerlo, como dicen, ¿verdad? Hasta que no suceda, ahí estamos esperando al 6 de febrero. Pero Ariel, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que usted quiere solucionar en su paso por la Asamblea Legislativa? Don Giovanni, sobre eso de que hasta no verlo, no creer, y nosotros y nosotras creemos que, ¿verdad? Hasta que la gallina no, lo demás es puro cacareo, ¿verdad? Y entonces eso es muy, muy, muy necesario de tener la mesura. Eh, Aquí hemos visto varias cosas, ¿verdad? Yo creo que mucho se dice de la tónica neoliberal, don Giovanni. Yo tengo ese efecto tal vez de hablar las cosas por su apellido, pero bueno, así me he formado y así sigo haciéndolo en todo espacio que puedo. Pero bueno, esa tónica neoliberal en muchos aspectos, por mucho tiempo, se ha hablado, ¿verdad?, de cómo esos impactos pueden llegar a la sociedad costarricense, ¿verdad? Y bueno, mientras en algunos lugares usted ve las estadísticas y dice, bueno, la pobreza va en aumento o se mantiene, o bueno, aquí el desempleo va en aumento, pero o se mantiene. Mientras uno en algunos lugares ve las estadísticas, ve los informes del Estado de la Nación, ve la realidad que se enfrenta, estadísticamente hablando, bueno, a estas regiones, y ponerle el rostro a esos números, ¿verdad? Ponerle la cara. Aquí no es que decimos, aquí vemos esos porcentajes, pero en la vida real, usted abre la puerta de su casa y sale y ve a un agro empobrecido, ¿verdad? Garroteado, después de un tratado de libre comercio negociado a partir de los intereses de ciertos sectores, pero que abandonó el agro. Y es cierto que hoy por hoy eso sería llorar sobre la leche derramada, más bien deberíamos encontrar alternativas para ver cómo sobrevivir, pero es cierto también que esa experiencia nos ha tocado vivirla, ¿verdad?, a nosotros y nosotras. Y por eso nos mueve a articular cosas hoy, ¿verdad? ¿Qué creemos? Sí, que el agro, por ejemplo, hay que hablar del agro, ¿verdad? Y hay que plantearlo sobre la mesa, porque el sector productivo en nuestro país, distritos como los nuestros, por ejemplo, Pejivalle, Río Nuevo, Platanales, ese sector productivo ha sido sostenido por familias agrícolas que tenían una vida diferente, ¿verdad? Una vida un poco más digna, un poco más con acceso a una calidad de vida mejor y que pues por mucho tiempo han estado al garete y que se abandonaron. Hay propuestas muy en concreto, porque yo creo que de eso debemos hablar hoy, que es el tema de cómo desde lo legislativo poder
puede apoyarles a los sectores que nosotros representamos y llevar esas discusiones a la Asamblea Legislativa. Creo que hay que dar crédito a quien haya que darlo. Por ejemplo, el gobierno actual logró abrir un poco más el programa de abastecimiento institucional, el PAI, llevarlo verdaderamente para que tuvieran acceso, ¿verdad?, los sectores productivos y que los recursos llegaran a donde tienen que llegar. Sin embargo, hay intereses muy en particulares de gente, intermediarios, sociales, que han querido meter la mano ahí porque ven un buen negocio, ¿verdad? Y han estado incidiendo en violentar ese programa, debilitarlo, quitar la obligatoriedad a comprarle a productores nacionales para que sea más fácil, ¿verdad? Una intentona de proyecto de ley recientemente. En nuestro caso, creemos que ese programa se tiene que fortalecer. Es un programa que representa una salvaguarda del sector productivo. Más bien, habría que buscar las formas para que se vuelva un poco más eficaz en el tema de pagos, ¿verdad? Que no se tarde tanto en pagar. Es una de las cosas que queda pendiente, pero son proyectos puntuales que a nuestro caso nos toca y nos toca mover. Lo mismo, por ejemplo, con temas como Alianza Pacífico, que dichosamente ha estado congelado por un tema político, es decir, por el gobierno actual, pero que ya uno ve en las candidaturas a la presidencia, eh, de esas 5 primeras, hay varias que tienen sus intereses muy metidos en empujar nuevamente la alianza. Bueno, todo eso nos mueve, todo eso lo ponemos sobre la mesa y venimos y creemos que se debe discutir sobre lo que podamos hacer en una asamblea legislativa. Se dice, Ariel, que la gente en las zonas rurales normalmente, y no solo se dice, hay investigaciones que así lo confirman, es un poco más conservadora. Sin embargo, el Frente Amplio es mucho más progresista, es decir, normalmente está a favor de temas controversiales como el aborto, obviamente la eutanasia, todos los derechos de la comunidad LGTBI y obviamente un feminismo bastante ensanchado dentro de la organización del Frente Amplio. ¿Cómo usted, como joven, lidia de alguna manera allá en una zona rural con estos prejuicios y ese miedo al cambio que conocemos muy bien en las zonas rurales? Yo creo que uno lidia con eso con honestidad, ¿vale? Y sin tanto tabú, a mi criterio, ¿verdad? Claro. Y yo no puedo llegar a una reunión y que me pregunten, bueno, Ariel, ¿y usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? Sí, sí, estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana para usos recreativos, sí, estoy de acuerdo. Sí, pero no tengo por qué hablarlo desde el miedo a una respuesta, pero también, o el miedo a que voy a perder votos por eso, ¿verdad? Sacar la calculadora política para eso. Por el contrario, yo creo que la gente, sí, es cierto, estos cantones están repletos de un conservadurismo muy arraigado, muy metido, el cual sale, pues, desborda en todo lado, pero también es cierto que si algo valora el sentir costarricense es la honestidad y la transparencia con la que se le responde. Y bueno, a eso hemos apelado, a que la gente sepa que está votando por gente como nosotros y nosotras, que somos gente que cree en una mayor equidad y justicia social, pero que también cree en los derechos humanos desde una perspectiva progresista en la que vamos a ir en una avanzada, ¿verdad? Para que cuando nos vean en las luchas que vamos a estar dando no se sienta decepcionada. Yo soy producto también, Giovanni, y yo creo que eso hay que valorarlo. Somos producto de una generación que ha abrazado como una lucha de nuestra generación los derechos humanos, ¿verdad? Y ese producto de esa generación hace que hoy en las familias conservadoras nazcan y crezcan personas jóvenes que creen en otras cosas, que creen que una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y esto está pasando hoy también en las zonas periféricas. Tiene que ver también con la educación. Yo creo que sí. Yo creo que sí, tiene que ver también con los programas de afectividad, los programas de inclusión, ¿verdad? Que tuvimos en el Ministerio de Educación Pública y que se defendieron mucho, que defendimos mucho, porque también el Frente Amplio los defendió. Todo eso ha venido marcando una generación que es más accesible, que es más abierta y que escucha más. Y esta generación, don Giovanni, ha estado dando una batalla
también en sus casas, de ideas. Ya no es lo mismo de la mesa. Cuando el tata decía, es que tal cosa, o la mamá decía tal cosa, no, ahí ya se arman los debates y la persona joven tiene su criterio también. Bueno, esa generación nosotros la representamos también, aunque vengamos de este lado del cerro, ¿verdad? De ese lado del cerro. Le decía hace un ratito que los de Punta Arenas, normalmente escucho jóvenes en Punta Arenas y también de Frente Amplio que tienen esa visión de ver que allá está la capital, al otro lado de la montaña. En el caso de Punta Arenas, al otro lado del aguacate. Ustedes del Cerro Buenavista, que deberíamos de empezar a llamarle Buenavista y no Cerro de la Muerte, porque es el nombre más bonito, ¿verdad? Porque además el cerro es precioso. Desde muy pequeño tuve que vomitar ahí varias veces viniendo en las cazadoras desde Sabarito, Cotobruz a San José. Pero, claro que sí. El punto es que entonces, a mí me llama la atención eso, porque, digamos, la experiencia suya es posiblemente la experiencia de muchos jóvenes. Hay una novela que se titula Una burbuja en el limbo, de Loco Ríos, de don Fabián Dobles. Esta novela en particular es muy interesante porque relata como un artista que nace con aquella vena artística y con un pensamiento de avanzada, progresista, pro derechos humanos, LGTBI, etcétera, que no tiene prejuicios religiosos ni sociales en esa orientación, surge y quiere irse a la capital, pero antes tiene que sufrir muchísimas afrentas a sí mismo físicamente, moralmente, espiritualmente, es decir, es agredido, el prejuicio aquel de que sos un mamita, de que sos un, etcétera, 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 esas cosas que hemos ido cambiando. Es decir, ya ahora quien llega y nos diga eso, pues nos reímos y lo vemos casi como un folclore, pero en el pasado hacía mucho daño. Esto es cambio, estamos hablando del cambio. Y la corrupción también, como estos prejuicios de los que estás hablando vos y de los que estoy poniendo yo como ejemplo en esta novela de don Fabián Dobles, los cambios son duros y son difíciles para la gente que se estanca y que solo puede ver una realidad. Es decir, tienen que haber cambios culturales. Incluso la misma corrupción, ¿verdad? En algunos pueblos se ve ya incluso como algo normalizado, ¿verdad? Pero entonces aquí hay dos cambios que hacer. Hay que hacer un cambio cultural, que me gustaría que tal vez te refirieras a eso. ¿Cómo lograr ese cambio cultural para que la gente pueda comprender, tenga afectividad a ese razonamiento? Empecemos por ahí y luego vamos con un par de temas. Antonio Gramsci, ¿verdad? Define estos cambios como sociedades en transición, ¿verdad? Cuando una sociedad se encuentra en un debate constante con su modelo y sus valores Excelente. arraigados y inician en un proceso, ¿verdad? De vaivén en el que, y a mí me gusta mucho ejemplificarlo, seguramente porque soy profesor, ¿verdad? Y entonces a veces uno usa conceptos y dice, ¿qué estará hablando este maestro? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estará diciendo? Pero cuando estamos hablando de esto, es como, yo me recuerdo, cuando yo estaba carajillo, viendo tele, ¿verdad? Viendo fábulas, y pasaba mi papá y me decía, ah, es que las fábulas de antes sí eran buenas. Pues estas cochinadas que ven ustedes, nada que ver esas cochinadas que ven ustedes, ¿verdad? Y hoy hace unos días, mi sobrino estaba viendo fábulas y yo estaba viendo las fábulas y yo decía, pues puña, las fábulas de antes sí eran buenas, estas que está viendo mi sobrino a mí no me gustan. Entonces me quedo pensando un poco cómo esa sociedad va transitando en diversas realidades, ¿verdad? Que nos componen y que por supuesto forman parte de algo que no se discute mucho, que es un tema de arraigo cultural de esa hegemonía existente dentro de nuestra cultura y cómo hablar desde una contrahegemonía o ¿verdad? Una posición contrahegemónica a esa cultura existente en la que, por ejemplo, hoy por hoy, un candidato a la presidencia encuentra su caldo cultivo en decir es mejor ese viejo conocido que nuevo y por conocer, aunque sea ladrón, no importa, hay que apoyarlo. Entonces, eso que está ahí tan arraigado
cómo cambiarlo, ¿verdad? Cómo modificarlo y decir, no, es que esa no es la sociedad, o esa no es la Costa Rica, o esa no es lo que a mí me representa. Yo creo que es una tarea pendiente, pero no solamente para nosotros y nosotras que estamos de este lado de la acera, sino para la política en general. Cómo asumir los procesos políticos desde una visión ética en este tiempo. Ojo, que es una palabra que a un Otón Solís, conterráneo mío, le gusta mucho, pero bueno, ¿cómo llenar de ética la política? Es un camino escabroso, ¿verdad? En el que se requiere muchísima persistencia, pero también muchísimo compromiso con ese camino, porque los que más hablemos de ética seremos juzgados más rudamente. Y eso pasa para mí, ¿verdad? Por la misma práctica política que como individuo o como persona tengamos. Y no estoy hablando de un tema electoral, estoy hablando de esa práctica política que es mi vida, ¿verdad? Como tal. Y bueno, yo creo que ahí hay una gran tarea pendiente, hay un gran camino por recorrer, pero que Porque ese cambio finalmente, es lento, ajá, ¿verdad? sí, porque es lento, bueno, está bien, y progresivo, quizás, pero todo el mundo habla de cambio. Cada vez que llegan las elecciones, cada 4 años, todos hablan de que buscan el cambio y buscan cuál es el rumbo para el país. Y todos esos clichés de la política, que finalmente uno escucha y uno reflexiona. Quieren un cambio, pero ¿cuál es el cambio? Unos quieren cambio hacia la derecha, otros quieren cambio hacia la izquierda. Yo bromeaba mucho antes porque yo decía que el PAC era un partido comunista neoliberal, porque los que estaban a la izquierda lo ven como neoliberal y los de la derecha lo veían como comunista, les convenía definirlo como comunista o como izquierda. Entonces, y todos hablaban de un cambio, ¿y cuál era el cambio? Entonces todos dicen, no, es que el gobierno, cualquiera que sea, digamos, no hizo ningún cambio. No, es que ese diputado no está promoviendo cambios. En caso de José María, yo he escuchado que a José María le dicen, es que usted no promueve ningún cambio. Y yo decía, pero ¿cómo que no? Es decir, depende de cuál es el cambio que vos querás. Ese es el miedo al cambio. Pero hablemos de corrupción, porque eso sí debe ser un cambio. Y es un cambio muy claro. Es el cambio contra la corrupción. Contra, de alguna manera, tal vez no hablemos de erradicación, porque puede parecer absurdo, pero sí para combatir y disminuir la corrupción. Porque aquí hay una cuestión muy interesante que también tiene que ver con un cambio cultural. La corrupción también está normalizada en la ciudadanía. Y la ciudadanía llega y le exige a los políticos y le pide a los políticos que deben cambiar, que deben luchar contra la corrupción, por supuesto. Eso hay que hacerlo definitivamente, pero la misma ciudadanía, si puede, está actuando nada éticamente, ¿verdad? Y está actuando de manera corrupta. Entonces, ¿cómo generar también ese cambio? Porque antes, recuerde usted, Ariel, cuando se decía que cada país tenía los gobiernos que se merecía. Bueno, si tenemos un pueblo corrupto, ¿será porque hay una ciudadanía corrupta? Yo le pregunto. Bueno, yo me recuerdo de un debate, ¿verdad? En que en algún momento se daba y del cual es rico hasta hablarlo, ¿verdad? Del tema de cómo la corrupción se podría ir decirse que casi que estaba metida en la idiosincrasia, ¿verdad? Del costarricense. Y bueno, yo siempre trato de poner como ejemplos puntuales que hay una persona que la para el tráfico y está viendo a ver cómo le da 5 rojos por debajo de la mesa para que el tráfico no le haga el parte o porque la gente Póngase ecológico, le decían antes. ¿Recuerda esa expresión? Póngase ¿qué, ecológico. qué Era, significaba era, eso, que, Giovanni? era que le pasara un tucán. Carajo, ¿verdad? Y entonces, ¿Nunca lo escuchó? entonces Bueno, no, no, nada más no, no, decían pero eso y eso no es tiene nueva, implicación. No, póngase ecológico. está buena, la voy a agregar en mi diccionario de frases, pero bueno, también, don Giovanni, también tiene que ver, por ejemplo, la gente en el MOP que compra, o sea, el asunto no es que existía un chorizo de funcionarios que hacían lo que tenían o lo que les daba la gana para ver cómo les daban la licencia a alguien. El asunto es que había un mercado, ¿verdad? Mercado de gente que se presta para ir y hacer esas cosas. Entonces, es cierto, ¿verdad? Que sí, que la corrupción eh, se, ha,
se ha venido como metiendo en la identidad pareciera de la gente, pero también es cierto que hay muchísima gente que no se presta para eso, o no se ha prestado para eso y que bueno, que debemos, yo creo que encaminarnos hasta procesos donde verdaderamente exista más transparencia, ¿verdad? Y exista mayor claridad. Ciertamente la vara de medir, nuevamente, yo creo que al político, a la persona que participe en política, es más rígida, más rigurosa, porque, bueno, está en un escenario hacia lo público, le toca siempre quien esté hacia lo público, ¿verdad? Cuando estoy hablando de lo público es quien está en la discusión, quien es referente de discusión, eh, le toca pues ser en muchos casos ejemplo, ¿verdad? Y eso, sí, el ejemplo que hemos tenido en la política nuestra en los últimos años ha sido un ejemplo y bastante nefasto. Y a mí me ha tocado vivirlo también como regidor municipal, ¿verdad? En Pérez Celedón, donde uno ve casos de corrupción. Por eso creo que somos una juventud que ciertamente somos gente joven, es cierto, pero tampoco se nos puede achacar de que no tenemos como la experiencia de haber participado en cosas o estar en cosas, porque uno ve, y al menos si usted me pregunta hoy, don Giovanni, ¿siente cómo se siente para asumir, por ejemplo, una curul mañana? No me siento presionado en lo que podemos hacer, porque creo que tenemos claro cosas que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? A mí ahorita nos tocó en un consejo municipal ser minoría, ¿verdad? Tenemos solo una curul del Frente Amplio, solo son 4 de oposición y las otras 5 son de la unidad y son de esas fracciones vieja guardia, de que no hablan, pero nada más les dicen voten y se vota así, ahí no hay quiebre, o sea, no se quiebre. Y aún así se pueden lograr cosas, aún así se han logrado parar chorizos y cosas que se quieren hacer irregulares, se han logrado frenar, porque la labor en la lucha en contra de la corrupción no es meramente solo de leyes y no solamente de control político. Es una convicción que hay que llevarla a cualquier espacio en el que estemos. Y esa corrupción empieza con 5 tejas que me bailo del pulpero a como empieza o termina en millonadas del caso Diamante, ¿verdad? Claro, muy bien. Y es que volvemos a lo mismo. Cuando hablábamos del cambio, pero también hablamos de la ética y hablamos de la corrupción. Y para algunos, la ética de la corrupción es buena cuando se le aplica a los demás, pero mala cuando se les aplica a ellos. Entonces hay una doble moral, un doble gasto. El diputado Jonathan Prendas, jefe de campaña de Fabricio Alvarado, ha sido acusado ayer, creo que fue, ¿verdad?, por la Fiscalía o la Procuraduría de la Ética, en este caso en particular, por un presunto enriquecimiento ilícito. Y ellos son un partido que se dice cristiano, ¿verdad? Ellos son de tendencia evangélica neopentecostal, que se supone tienen ética y tienen valores, y además han criticado fuertemente y han hablado muy fuerte contra la corrupción del gobierno y contra la corrupción de la clase política o de otros partidos políticos que no sean ellos. Pero con 2 años de existencia, como bien lo dijo José María Villalta hoy en el debate monumental a las 11 de la mañana, ya tienen incluso causas penales. ¿Qué pensás vos como joven cuando ves estos casos y en este caso concreto en el que José María Villalta hoy precisamente le dijo a Fabricio Alvarado, se lo dijo así de frente, ¿verdad?, en el debate, usted no tiene cara con qué hablar de corrupción si ya presenta estas situaciones? Lo primero, don Giovanni, es que yo sí creo, o sí soy partícipe de la tesis que para poder hablar de corrupción, de lo primero que deberíamos tener es una trayectoria eh, limpia para poder poner sobre la mesa, ¿verdad?, la discusión, porque si no, desde dónde o cómo voy a hablarlo. Hoy, por ejemplo, no solamente con el caso de la República, decir, es un poco controversial cuando uno ve a José María Figueres diciendo que no van a permitir que pase la corrupción y que, ¿verdad? Y que el castigo para la gente que ha salido pringada por el caso de Diamante es apartarlos de su campaña electoral. Todavía le voy a decir, manipulan un poco la opinión pública con esas posiciones que tienen, ¿verdad? Les separamos de la campaña. Bueno, pero Fabricio ni siquiera optó por ni siquiera por eso, ¿verdad? Ha protegido a don Jonathan Prendas, incluso hoy
decía que la fiscalía, palabras más, palabras menos, es una casa de propaganda partidaria, prácticamente alguien, y que esto pareciera que es algo montado, ¿Has visto lo eso? cual a mí me parece riesgo, me parece Al absolutamente nivel del, algo a nivel del conspiracionismo, Ariel. Eso casi me recordó las teorías de conspiración de los antivacunas. Es decir, ¿cómo vas a decir que la fiscalía, que es del Poder Judicial, va a estar en contubernio o confabulándose de alguna manera con varios partidos políticos o con otro partido político? No sé cuál sería porque no dice cuál. Es nos prende indecible. las alarmas, don Giovanni, alarmas que ya conocemos, de los verdaderos peligros, digamos, detrás de discursos fantasiosos y tonterías, de miedos infundados y demás que existen en nuestra Costa Rica, porque hay una década de discursos que están muy arraigados en nuestro país, pero que a mí me parece que ahí, en esos momentos, en estas cosas, más allá de una contienda electoral, eh, especialmente para el sector progresista de este país, no estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando del sector progresista de este país, y no solamente el sector progresista, incluso el sector respetuoso de este Estado social de derecho, de una división de poderes, de un país que se construyó y que existe y que nos trae la posibilidad de tener paz social y la posibilidad de dialogar, debatir nuestros problemas, de ser una batalla de ideas, lo que nosotros tenemos y nosotras aquí en el país cada vez que queremos decidir sobre algo, que se pone en riesgo, ¿verdad? Ligeramente con este tipo de discursos tan peligrosos. A mí me parece hasta un poco, ¿verdad? Porque yo a veces veo el sector progresista señalándose, viendo ver cuál es el más pulcro de los pulcros, ¿verdad? Como si existiera perfección en todo movimiento político, y todo movimiento político es por ende imperfecto, porque siempre está en construcción. Movimiento, yo no podría decir que el Frente Amplio es perfecto y asumirlo desde ahí me parece que es una posición sumamente errada. Es un partido en construcción que tiene sus debilidades, que tiene sus falencias y que hay que identificarlas y que hay que tratar de cambiarlas y así va a seguir teniéndolas porque está construyéndose y así son todos los proyectos políticos que hay y que existan. Entonces, a veces el progresismo nos ponemos a señalarnos con rudeza, ¿verdad? A atacarnos rígidamente, cuando el verdadero peligro es escuchar a gente, ¿verdad? Como Fabricio Alvarado, que en un plumazo, ¿verdad? De un minuto, porque eso son respuestas de un minuto, prácticamente se brinca todo lo que nos ha permitido ser lo que La somos. institucionalidad Pero costarricense. no sé si a ustedes les parece, no sé si les parece, porque, por ejemplo, yo decía el otro día, cuando vi un anuncio, ¿verdad? En televisión nacional, los principales canales, 2 minutos arremetiendo contra el proyecto político en el que yo creo, ¿verdad? Contra nuestra candidatura presidencial, 2 minutos, hablando de un montón de cosas. Yo decía, tal vez su ambición de poder, ¿verdad? De este señor y quien está detrás de él, ¿verdad? Que son la gente que maneja su campaña, Iván Barrantes y otros. Esa ambición que tienen por el poder tal vez no les permite ver el daño que están causando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Frente Amplio, don Giovanni, día a día, muchísima de la gente que sale a las calles con la camiseta del Frente Amplio es gente joven, ¿verdad? Uh -huh. Gente que le tocará recibir el embate del odio, ¿verdad? Que está promoviendo algo como este señor cada vez que insiste con una cosa manipulada, que lo único que causa es rechazo. Porque, bueno, hay gente que ya ese discurso no lo cree, pero hay mucha gente de otras generaciones que sí se lo traga, ¿verdad? Y ese discurso del anticomunismo, pero la también hay un homofobia, tema ahí, rosa también en hay el un tema ahí, racismo, ¿verdad? claro, creo que también hay un tema ahí, Ariel, de la educación, ¿verdad? A nivel educativo hay mucha gente que asume este tipo de propuestas, ¿no? Sí, sí, sí las hay. Y ahora, lo preocupante ahí no es solo eso, pero es que la campaña lleva un roce, que es lo que él busca, ¿no? Que esa polarización de las temáticas, es lo que busca. Y bueno, uno puede ver que incluso el mismo Frente Amplio, a José María le ha tocado responderle en los espacios casi que por efecto de la suerte o de la mala suerte,
ha tenido que responderse desde ahí, ¿verdad? Porque no queda de otra. Y si hay que responderlo, se responde. Pero no ha invertido, ¿verdad? El Frente Amplio sus recursos para decir, vamos a usar una campaña para responderle, ¿no? Y nos hemos tratado de plantar más bien desde la proposición, ¿verdad? Hablar de la propuesta, desde esta mirada, desde aquí vemos las cosas, creemos que estos temas son los que debemos hablar. ¿Qué sentido tiene estar en esto si no hablamos de corrupción? Pero bueno, yo creo que esos son los verdaderos peligros que encierra esta campaña, don Giovanni, que todavía me parece una gran parte de la población no los ha sabido percibir, ¿verdad? O no nos hemos dado cuenta que aquella movimiento que existió hace 4 años por detener algo, ¿verdad? Algo que era ajeno o que no nos gusta en este país, parece que ese algo vuelve, ¿verdad? Vuelve empoderado, vuelve y ese peligro no desapareció, es latente en nuestra sociedad y que está ahí y que cuidado, digamos, cuidado porque el domingo, el próximo domingo, podríamos estar definiendo una asamblea legislativa, a mi percepción, incluso más conservadora de la que ya teníamos, incluso más irrespetuosa en la institucionalidad de lo que ya la teníamos. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Yo por Sí. eso pienso, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Hasta qué punto hemos percibido ese riesgo que existe en esta campaña. Y Muy hace bien, tiempo, Ariel. digamos, yo le voy a decir algo, yo en la segunda ronda, al otro día no tuve dudas, digamos, en una segunda ronda no tuve dudas al otro día de ir a votar en contra del peligro que había, De ¿verdad? Fabricio Alvarado. Eh, sí, me encantaba Carlos Alvarado, por supuesto que no, por supuesto que no, ¿verdad? Sí, bueno, ese Pero fue el dilema de era eso lo que nos muchísimos movía, partidarios de otros partidos, ¿verdad? eso era lo que nos Sí, movía, sí. entonces, ante esa realidad, ¿qué nos toca? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántas veces han coincidido don Welmer Ramos y José María Villalta en la Asamblea Legislativa? Muchas, ¿verdad? La gente tal vez no lo sabe, pero muchas. Ujú. En grandes proyectos de ley que se lograron La ahorita, gran mayoría de los proyectos de ley, de hecho, así es. pasaron por esos despachos. Bueno, ¿verdad? Yo creo que es una reflexión seria. El progresismo tendría que hacer eso. No sé si da para este espacio, pero es una reflexión seria que el progresismo tendría que hacer. Un mensaje final, Ariel, para la No, gente. no, agradecer mucho, don Giovanni, a ustedes el espacio. Siempre les leo, les sigo. Eh, yo creo Muchas que en la gracias. política no hay nada mejor que leernos, seguirnos, no solamente quienes pensemos parecidos, sino quienes pensamos diferente. Esa es la clave, me parece, que tiene nuestro país y la posibilidad que tiene, y que de la Muy cual bien, yo correcto. me siento honorado de disfrutar. Entonces, no, agradecer mucho, decirle a la gente que está indecisa ahí, pensando en qué hacer, que tiene razón de estar, que tiene que está bien de estar indeciso, de estar indeciso a este momento, la política, está bien ser crítico y crítica y esperar eso hasta el final a ver qué hago con este voto que tengo en mis manos. Eh, bueno, que aquí hay una propuesta honesta, seria, transparente, que hemos aprendido de nuestros errores porque sabemos que ha existido. A mí no me tocó vivirlos porque cuando yo llegué al partido ya estaba la propuesta que iba a ir para la Asamblea Legislativa la vez pasada, pero creo que hemos aprendido con mucha seriedad de lo que hay que hacer y que hay una vocación de Frente Amplio, una vocación de diálogo importante y de construcción de un país en el que quepamos todos y todas, que yo creo que es una tarea en la que debemos sumarnos todas las personas. Entonces, agradecerle mucho y extender un abrazo muy fuerte desde este sur, su sur, don Giovanni, hasta allá, hasta donde usted se encuentra. Muy bien, gracias. Más al sur, pero yo estoy en Tibás. Yo estoy aquí por la Cueva del Monstruo. Dijo José María Será Villalta, me hizo pacífico. mucha gracia. Sí, soy morado también. Dijo José María Villalta, me hizo mucha gracia que buscaran en la papeleta, ¿verdad? Del primero pasaban todos y ahí cuando veían todo lo malo que había de todos, la última era la del Frente Amplio que ahí podían votar. Eh, muy ingenioso, José María. Muy bien. Ariel, un abrazo. Muchísimas gracias a usted también por estar con nosotros Gracias a en este ustedes. espacio de Cultura Electoral 22. A la gente que nos ha tenido paciencia un poquito llegar hasta acá. Creo que la conexión a internet ha estado fallando en esta entrevista un poco, pero
Pero ahí está el mensaje, ¿verdad? Tal vez un poquito más lento y otra vez más rápido, pero ahí va el mensaje y nos encanta que la juventud esté haciendo estas nuevas propuestas, estas nuevas visiones de mundo y que por supuesto también de la zona rural, que es muy importante en nuestro país. Un abrazo, Ariel, un abrazo para ustedes. Eso ha sido entonces en esta nueva edición de Cultura Electoral 22. Nos vemos en la próxima. Aquí seguimos. Hasta luego.